Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos. También un saludo a todos los que estáis conectados en diferentes lugares de España. Me alegra que José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela Alicante, sea mi sucesor en estas charlas, porque además él estudió con nosotros en el seminario de Toledo y lo conocemos bien. Así que hemos sido compañeros de seminario. Pues os saludo de corazón aquí desde Villacañas, este pueblo manchego de unos 10.000 habitantes, del cual soy párroco ya casi 16 años. Y desde luego que yo admiro mucho esta asociación y a todos los que la componéis. Yo siempre a María José, cuando la he visto, siempre le he dicho que me parece que es muy valioso que en la Iglesia exista una asociación de ciegos y que sois un testimonio también para los demás. Y además, pues nos enseñáis también que no se ve solo con los ojos, sino que se ve con el corazón y con el alma. Y eso es muy bonito también. Bueno, pues antes de que os vayáis aburriendo más y os vayáis yendo todos de la charla, voy a decir algunas cosas. Fijaos, quiero contar un poco mi experiencia con la unción de enfermos como sacerdote, porque vamos a hablar hoy de un sacramento. Sabéis que la Iglesia nos presenta en el Catecismo de la Iglesia Católica 7 sacramentos. 3 son sacramentos de iniciación cristiana y y ellos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Son como los fundamentos de la vida cristiana. Hay 2 sacramentos que se llaman de curación, que son la penitencia, que nos limpia los pecados y nos fortalece para vivir la vida cristiana, y la unción de enfermos, que es un sacramento del que vamos a hablar ahora. Y luego hay otros 2 sacramentos que son de vocación, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Son los 7 sacramentos. Todo sacramento es un signo sensible a través del cual se nos da la gracia de Cristo. Yo recuerdo cuando iba al catecismo de pequeñito que aprendíamos el catecismo de preguntas y respuestas. Y recuerdo que la definición de sacramento era, sacramento es A ver, que ni lo más voy ni a menos, explicar ahora. digo que sacramento era sensible instituido por Cristo para darnos la gracia, un signo que se toca y que se ve, y a través de ese signo que vemos, el Señor nos da su gracia y su fuerza. Hay una frase preciosa del libro del Principito que dice: lo esencial es invisible a los ojos y solo se ve bien con el corazón. Pues en los sacramentos lo esencial también es invisible a los ojos, solo se ve bien con los ojos de la fe, con la fe. Bien, pues una vez introducido ya los 7 sacramentos, vamos al de la unción de enfermos, que es uno de los 2 sacramentos de curación, que curan el alma y en este caso también, si Dios quiere, también el cuerpo. Quiero hablaros un poco de mi experiencia como sacerdote en este sacramento. Voy para 39 años de cura, con lo cual pues he celebrado muchas veces el sacramento de la unción de enfermos. Y os voy a relatar pues 3 formas muy distintas de celebrar la unción de enfermos. Recuerdo, por ejemplo, pues celebrarla con una mamá de familia que la mujer fue mis primeros años como cura en Consuegra, que ella notaba ya que estaba mal, tenía una enfermedad muy grave y ella era una mujer de mucha fe y quiso reunir a sus hijos para celebrar la unción de enfermos. Y allí nos reunimos y ella incluso les mandó comprar una tarta, y después de celebrar la unción de enfermos, con sus hijos, que se les hacía un nudo en la garganta, estuvimos allí tomando algo y bueno, pues con su madre. ¿Veis? Una mujer con una enfermedad grave que recibe la unción de enfermos y en este caso la recibe con mucha fe, acompañada de su familia, en un clima pues muy emotivo, pero al mismo tiempo de mucha fe. Ese es un ejemplo. Otro, pues es hace unos días, una mujer de aquí de Villacañas con 99 años, Ana, que la familia me llamó para recibir la unción de enfermos. Ella murió a los 4 días y Ana pues la recibió con sencillez también, porque ella ya no podía hablar, pero sí que miraba y pudo decir amén en algunas ocasiones de la celebración del sacramento. ¿Veis? Otra forma es una persona ya muy mayor que a las puertas de la muerte
pues pide recibir este sacramento para prepararse bien y bueno, pues para estar con fortaleza en ese momento tan decisivo de la muerte. Y tercera forma, hace también pues poco tiempo, el día de la Virgen de Lourdes, aquí en Villacaña, siempre celebramos la unción de enfermos comunitaria. Y unas 60 personas, a partir de 70 años, recibieron la unción de enfermos de forma comunitaria. No quiere decir que se vayan a morir mañana, ni mucho menos, sino que muchas de ellas incluso pues lo han recibido durante varios años. Entonces, este sacramento no es para los que ya se vayan a morir, como era el caso de Ana, que le quedaba poco, sino también para gente que está en una situación de ancianidad o de debilidad o de enfermedad y que quiere recibir la fuerza y la gracia de Dios para seguir adelante. Y en este caso se hace de una forma comunitaria. Dentro de una celebración de la Eucaristía, pues un buen grupo de cristianos. Siempre ponemos aquí un poco las condiciones, que sea a partir de los 70 años y bueno, pues que tengan una sensación también de una cierta debilidad, que vean que necesitan esa ayuda del Señor. Bueno, son tres formas: una de una persona con una enfermedad grave, otra de una persona ya a las puertas de la muerte y otra una celebración comunitaria. ¿Por qué os digo esto? Porque el Concilio Vaticano II cambió el nombre de este sacramento. Antes se llamaba la extrema unción y estaba muy asociada pues a la segunda forma de las que he hablado yo. Cuando ya una persona se la veía a punto de morir, pues recibía la unción. Pero ahora no. Ahora el concilio le llama la unción de enfermos. Es una unción que nos fortalece en la enfermedad o en la debilidad. Bueno, esa es la introducción. Ahora vamos un poquito a hablar de lo que es la unción de enfermos. Y para ello, pues es bueno hablar también de la enfermedad y del dolor y del sufrimiento, que forma parte también de la vida humana. La enfermedad es una realidad que también existe y que está ahí. Y bueno, pues es una enfermedad que pone a prueba también nuestra fe, porque nos hace interrogarnos y decir, bueno, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios incluso permite que pase por esta enfermedad? Yo recuerdo que, os voy a contar algo también personal, que mi madre, que murió con 71 años, hace ya 12 años, pues se le detectó un tumor bastante grave en un determinado momento y al principio, pues ella pues no lo entendía y decía, bueno, ¿y por qué me ha pasado a mí esto? Si yo estaba relativamente sana. Pero luego, poco a poco, pues el Señor también fue haciendo una obra en ella, porque además ella era una mujer de fe, hasta que ya decía ella, bueno, si a otros les ha pasado, ¿por qué a mí no? Y poco a poco, pues fue asumiendo también la enfermedad desde la fe. Recibió también la unción de enfermos, que tuve pues la alegría de poder darle yo, hijo suyo, pues la unción de enfermos antes de morir. Fijaos que la enfermedad es una realidad de la persona, forma parte de la persona. Y como os digo, de alguna manera nos pone en cuestión la vida y pone a veces en cuestión también la fe. Para muchos la enfermedad puede ser ocasión de alejarse de Dios porque no entienden por qué les ha pasado, pero también para otros es una ocasión de maduración y de acercamiento también al Señor. Por tanto, la enfermedad es algo que se puede vivir también en clave cristiana. Por otra parte, antes de hablar propiamente del sacramento, hay que hablar también de Jesucristo y de su cercanía a los enfermos. En el Evangelio aparece muchísimas veces Jesús acercándose a los enfermos, sobre todo pues transmitiendo salud y ánimo. Vemos cómo se acercaban a él, cómo se acercaba la gente a él y cómo él tenía una predilección especial también por los enfermos. Vemos cómo Jesús tiene una ternura especial con ellos, cómo los cuida, cómo los cura, cómo sabe de verdad pues ser muy cercano a ese mundo de la enfermedad. Y en Cristo da un sentido nuevo a la enfermedad. También Él encarga a su iglesia. Cuando envía a los apóstoles dice, sanad a los enfermos. Esa sanidad de los enfermos no es solamente la física, sino también, sobre todo, la espiritual. Sanad a los enfermos. Sanad es uno de los signos del reino de Dios. Pues bien, en este contexto
en primer lugar, del sentido profundo de la enfermedad como algo muy humano y a veces difícil de llevar, en este contexto de ver a Cristo cercano a los enfermos y el envío que Jesús hace a su iglesia de estar cercano a los enfermos, pues entendemos el sacramento de la unción de enfermos. Hay un texto precioso del apóstol Santiago, que es la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice: ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. En este texto nos habla de cómo ya desde el comienzo había un sacramento, un signo en la iglesia para acercarse a los enfermos. Nos lo dice claramente Santiago: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los sacerdotes, que recen, que hagan una oración sobre este enfermo y que lo unjan con óleo, con aceite. Y habla también, pues, de los efectos de la unción de enfermos, que esta unción puede salvar también al enfermo de su enfermedad y puede levantarse de su enfermedad, y también el perdón de los pecados, la curación interior de la persona. Y la Iglesia siempre ha cumplido este encargo, y entre sus 7 sacramentos, pues ha tenido siempre este de la unción de enfermos. ¿Cómo se celebra la unción de enfermos? Pues la unción de enfermos, como os digo, tiene varias formas de celebrarse: de forma individual o también de forma comunitaria, como os he dicho antes, pero nunca debe faltar la imposición de manos sobre el enfermo y una oración sobre él, y la unción con el óleo de los enfermos. Sabéis que en la misa crismal el obispo bendice 3 grandes ánforas. En una de ellas está el óleo de los catecúmenos, en otra está el óleo de los enfermos y en otra está el crisma, que es aceite mezclado también con bálsamo. Pues, ¿cómo se hace esa unción? Pues antiguamente se tenía que ungir los pies y muchas partes del cuerpo, pero ahora basta con ungir en la frente y las manos del enfermo. Entonces el sacerdote se acerca al enfermo y con este óleo dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esa es la fórmula de la unción de enfermos. Mientras se unge en la frente y se unge también en las manos del enfermo. Como os digo, es una celebración sencilla, pero con un sentido muy profundo de curación, de renovación, de fortaleza, de don del Espíritu Santo, porque en todo sacramento hay invocación al Espíritu Santo, también en este sacramento de la unción de los enfermos. Y se celebra de esa manera. Luego se pueden hacer también unas peticiones, se puede rezar juntos el Padre Nuestro. A veces la unción de enfermos puede ir acompañada también del viático o del sacramento de la Eucaristía, y se le puede dar la Eucaristía también al enfermo. Pues fijaos que es una forma sencilla de celebrarlo. También, fijaos, igual que el óleo de los catecúmenos y y el crisma es exclusivo del obispo, sin embargo, la bendición del óleo de los enfermos la puede hacer el sacerdote. Vamos a suponer que el sacerdote va y le piden para dar la unción de enfermos en una casa y no pensaba darla y no se ha llevado el óleo que está bendecido por el obispo. Él mismo lo puede bendecir allí antes, porque es un sacramento también que requiere también a veces esa necesidad y esa urgencia. El Santo Crisma no lo puede bendecir un sacerdote, eso lo tiene que consagrar el obispo en la misa crismal, pero el óleo de los enfermos sí que puede hacerlo. Bien, vamos a ¿Os voy cansando mucho? Oh, Vais aguantando, ¿no? Pues seguimos entonces a la segunda parte, que es los efectos del sacramento. ¿Qué efectos tiene? Pues en primer lugar,
nos da un don especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo necesitamos siempre para la vida cristiana, pero especialmente para afrontar la enfermedad y el sufrimiento. Y es muy bonito también saber que este sacramento nos da un don del Espíritu Santo especial. Es una asistencia que hace que el enfermo viva su enfermedad de una forma distinta, desde esos dones del Espíritu Santo y desde esos frutos. Y al mismo tiempo también se nos da por el Espíritu Santo el don del perdón de los pecados. También la unción de enfermos cura el corazón y cura el alma. El segundo efecto que tiene es que nos une a la pasión de Cristo. Fijaos qué distinto es vivir la enfermedad con las propias fuerzas que vivirla desde Cristo, vivirla con Él y saber que esa cruz que llevamos de la enfermedad nos une a Cristo y Cristo está con nosotros y no nos deja en ese momento. Por tanto, es una unión especial a la pasión de Cristo. También el sacramento de la unción de enfermos es una gracia para toda la Iglesia. Por la comunión de los santos, la persona que recibe esa fortaleza y vive su enfermedad en clave cristiana está aportando a la santidad de la Iglesia. Y por último, también para algunos, para todos, pero bueno, para algunos especialmente, es una preparación para ese último tránsito, que es ese momento de la muerte, que es una preparación también espiritual. Yo muchas veces me encuentro con personas que me dicen, si es que cómo le vamos a dar la unción, se va a asustar porque va a pensar que se va a morir enseguida. Y yo les digo siempre, digo, mira, el que está verdaderamente mal, lo sabe y él sabe que está mal. Y si es creyente, le ayuda mucho la unción de enfermos. Yo recuerdo también como anécdota de ir a una casa y a dar la unción de enfermos a una persona. Me ha pasado más de una vez, pero en un caso concreto me acuerdo mucho de ello, que al entrar, pues su esposa y sus hijos me dijeron, bueno, rece con él, pero no le diga que es la unción de enfermo, ni que está muy malo, no piense que se va a morir. Nosotros no queremos decirle nada. Y bueno, entonces cuando ya me quedé un poco solo con el enfermo, me dijo, mire, no le diga nada a mi familia, pero me voy a morir. No le diga nada. Y claro, yo dije, si es que este hombre lo sabe, que está mal. Y entonces no se trata tampoco de andar diciéndole a uno que se va a morir, pero también el prepararse para ese momento de la muerte ayuda a muchas personas. Porque fijaos, el momento de la muerte es un momento también donde si uno no tiene fe, está solo. Ahora, si tienes al Señor, sabes que en ese momento lo vives con Él y lo pasas con Él. Por eso la unción de enfermos fortalece también para vivir en clave cristiana ese momento. Fijaos cuántos efectos tan bonitos tiene este sacramento y cuántas cosas buenas produce en nosotros. Yo aquí en el pueblo aconsejo muchas veces a las personas mayores que lo reciban cada año, que puedan recibir este sacramento. Y cuando me llaman en el pueblo pues, para celebrar el sacramento, pues enseguida estoy disponible porque es un sacramento reservado también a los sacerdotes. La comunión, puede haber ministros extraordinarios de la comunión que lleven la comunión, y aquí los tenemos también en Villacañas, algunas mujeres que llevan la comunión a los enfermos, pero la unción de enfermos tiene que ser siempre el sacerdote. Bueno, esos son ya los efectos. Y simplemente invitar pues, a vivir este sacramento con esperanza. Todo sacramento es presencia de Cristo y es tener a Cristo ahí en nuestra vida. Y que no nos dé miedo este sacramento, sino que sea un sacramento que incluso lo recibamos con gozo cuando cumplamos de alguna manera los requisitos para recibirlo. Y que sepamos que el Señor está con nosotros en todos los momentos de la vida, en los buenos y en los malos, pero especialmente está también en los malos. Hay una narración por ahí que a mí me gusta contar en las homilías, que cuenta que una vez un hombre murió y se fue al cielo. Y entonces allí se encontró con Dios y le dijo, me gustaría que me concediera una gracia, y es ser capaz de ver mi vida reflejada pues en esa arena de una playa preciosa que había allí. Y entonces el Señor se la concedió. Y entonces como en una pantalla de cine apareció la arena de esa playa.
Y allí, en algunos momentos, había dos pares de huellas que iban caminando juntos. Y entonces este señor le dijo a Dios, mira, Señor, esos son los momentos buenos de mi vida, cuando todo me iba bien, cuando triunfaba, cuando no tenía enfermedades, cuando tenía pues medios económicos. Y tú estabas conmigo, íbamos caminando los dos juntos. Y te doy las gracias por eso. Pero había otros momentos donde solo se veían unas huellas. Y entonces este señor un poco se encaró con Dios y le dijo, Señor, mira, estos son los momentos malos de mi vida, cuando tuve fracasos, cuando estuve enfermo. ¿Y por qué me dejaste solo en esos momentos? Entonces el Señor le dijo, mira, fíjate bien en las huellas, porque esas huellas no son las tuyas, esas pisadas son las mías, porque en esos momentos, aunque tú no me vieras, yo te llevaba en brazos. Pues así sucede cuando estamos en la enfermedad. El Señor está ahí con nosotros, especialmente en la enfermedad, en la debilidad y en la ancianidad. Y este sacramento es uno de los grandes signos de esa presencia de Jesús en medio de nosotros. Ya he acabado. Ahora nos toca a nosotros. Ahora las preguntas. Ahora ya toca preguntar. Bueno, yo creo que de verdad, don Luis, vamos, le damos las gracias de verdad porque yo creo que ha sido muy concreto y muy instructivo y además es un sacramento pues como usted dice, que eso es un sacramento que parece que da miedo, ¿no? Y parece que no se trata mucho y parece que, pues eso, que tratamos de huir de él porque siempre lo asociamos con que nos vamos a morir, porque entonces, pues bueno, yo lo que le quería preguntar es, ¿se puede recibir varias veces este sacramento? ¿O es una vez? ¿O qué pasa si se recibe una vez? Luego ya cuando realmente lo necesites, ¿se puede volver a recibir? Como... Es un sacramento de los que se puede recibir varias veces. Hay sacramentos que solo se pueden recibir una vez, que son los que imprimen carácter, que son el bautismo, La comunión. que es también la confirmación y es el orden sacerdotal. Es una vez para siempre. Pero el sacramento de la unción de enfermos, igual que otros, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía o de la penitencia, se puede recibir varias veces. Y de hecho, aquí en Villacañas y en muchas parroquias, una vez al año se celebra y mucha gente lo recibe casi anualmente, ¿no? Y vamos a suponer que uno lo ha recibido en esa celebración y luego ya empeora y quiere otra vez recibirlo, pues cuando está un poquito más grave también lo puede recibir. Es un sacramento que se puede repetir siempre que uno lo reciba pues con fe y con sentido profundo de lo que estamos haciendo. Hola, yo quería comentar una cosilla. Vamos a ver, he entendido que el sacramento de la unción perdona los pecados. ¿M? Entonces, quería saber, hay sacramentos que tienen ese carácter, que el bautismo tiene carácter de perdonar, la confesión también y el orden, pero entiendo que otros no. Y la unción de enfermos. Sí, ¿qué es lo que he dicho yo? El orden. El orden, perdón, en la unción, sí. Y entonces entiendo que el resto de los demás sacramentos no llevan consigo el perdón de los pecados, que se necesita hacer un acto anterior de perdón, de Sí. confesión. Sí. Sí, se necesita antes. Es verdad que todo sacramento, si nos da la gracia de Dios, Mm, nos da también una fuerza especial para vivir la fe, pero hay sacramentos que para recibirlos mm, antes se requiere haber recibido el sacramento de la penitencia. mm, Por ejemplo, la Eucaristía, pues yo a los niños aquí, a los pequeños que ahora estoy preparando, a los que van a hacer la comunión, les digo, antes de comulgar, si uno está en pecado grave, pues lo suyo es que confiese. Esto es como cuando uno está enfadado con un amigo y se han tratado mal y se han insultado, no va a la fiesta de cumpleaños y ya directamente, sino antes le pides perdón y luego ya pues vas a la fiesta de cumpleaños. Bueno, por poneros un ejemplo para niños. Claro, lo que pasa es que... Ah, Entonces entiendo que para recibir la unción, unción, aunque esté consciente la persona, no necesita una confesión previa. No necesita, pero puede ser bueno si la persona está en condiciones de confesar, porque le puede ayudar a hacer como un examen de conciencia, Ujú, una revisión de su vida.
se aconseja que se pueda hacer antes. Incluso también cuando se hace una celebración comunitaria, también se dice a la gente, bueno, pues prepararos un poco espiritualmente para esa celebración y puede venir bien también la confesión si es necesario. Pero ya cuando una persona está ya muy enferma, también perdona los pecados. Ya, vale. Y el óleo, más preguntas. No, Sí. yo- No sé si puedo intervenir, soy Carmen sí, de Madrid. sí, Carmen, claro. Sí. Pues, a ver, La gente a nosotros nos habían dicho en la parroquia que el sacramento de la unción de enfermos, que no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque no es que te acelere la muerte, sino todo lo contrario, que se habían dado muchos casos de que al recibir la unción de enfermo, el enfermo había mejorado. Y en mi caso, mi madre, bueno, pues se le puso una piedra en medio pues yo no entiendo mucho de medicina. El caso es que se moría. Nos habían dicho los enfermos, estaban en el hospital, perdón, los médicos, que nada, que avisásemos, que preparásemos, que no pasaba de esa noche. Yo avisé al sacerdote del hospital y recibió la unción de enfermos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que, bueno, yo llamé al pueblo, preparé a la persona al sacerdote, a la persona para enterrarla, a los primos, a la familia, porque claro, desde Madrid teníamos que tener todo preparado cuando y soy hija única. Pero siempre con esa esperanza, ¿no? Y a la mañana siguiente nos avisan de que la piedra se había movido del lugar y había pasado el peligro y que mi madre ya no sabía, ya no tenía riesgo de fallecer. Es Es decir, que que es una esperanza. La unción de enfermos no solamente es un don del Espíritu Santo para la muerte, sino que a veces, bueno, usted me lo confirmará, sino que a veces lo que hace es pues dar la gracia de la vida. así es, vamos, es así también, es otro efecto, ¿no? La curación del cuerpo y del alma. Y puede haber gente que también le ayude, son cosas que Dios hace también, y Dios hace milagros también con los sacramentos, si Él quiere, cuando quiere. Y hay gente que le ayuda mucho también. Y solamente una persona que está enferma, recibir la gracia de Dios, vivirla con fe, ya es una fuente de salud también, por lo menos del corazón y del alma, que le ayudará a superar la enfermedad. Y luego Dios puede hacer también pues una curación física de la persona, cuando Él, y en los casos que Él lo crea conveniente. Pero yo también lo he visto en algunos casos recibir la unción y bueno, reponerse. Yo me acuerdo el párroco de mi pueblo, don Alfonso, que era un hombre muy bueno, que siempre cuando hablaba de la unción de enfermos decía que la unción de enfermos no es para el que se va a morir, sino para el que está enfermo. Y le contaba él su propia experiencia y dice, yo teniendo 20 años tuve una enfermedad muy grave, recibí la unción de enfermos y aquí estoy ya con 70 años. Así que fijaos si no me he muerto, que sigo ahí todavía, 50 años después, ¿no? Porque a veces también ayuda en esa recuperación cuando Dios quiere en su providencia. Claro, es que los enderos. A ver, vale, Estamos un poquito lejos. Ay, perdón, ¿puedo hablar? habla. Venga. Yo tuve que preparar a mi marido hace 1 año y medio. Estaba enfermo, pero con todo su conocimiento, todo bien. Y pedimos la Santa Unción y hemos seguido los pasos tal y como usted nos lo ha contado. Es que estaba escuchando con mucha atención porque son los pasos que nosotros seguimos. Incluso invitamos a unas personas muy cercanas a nosotros, de la iglesia y de algún vecino. Hicimos una ceremonia muy bonita, aun siendo la unción de enfermos, aun Sí, siendo para un enfermo, muy me enfermo. parece muy bien, me parece Pero muy hicimos bien. una fiesta muy, muy, muy bonito. Sí que tuvimos confesión antes de él, tuvo confesión él y yo,
nos dieron la comunión a todos los que estábamos allí y él participó absolutamente en todo. Rezó con nosotros, participando con fe, y estábamos todos como con ternura, con amor hacia él, que era el que estaba enfermo. Vivió varios meses después, pero sabíamos que ya había recibido ese sacramento y que en cualquier momento podía morirse con la tranquilidad que le había dado el haber recibido ese sacramento estando él en plena conciencia. Pues me parece pues algo muy, muy bello y muy cristiano también. Y la felicito, también le doy el pésame también por su esposo, pero la felicito porque yo creo que así es como hay que recibirlo, siempre con esperanza. Y además, ahora que se habla mucho pues de la buena muerte, de la eutanasia y todas esas cosas, yo siempre digo, los cristianos sabemos que la forma de morir bien, no de la eutanasia, que eso lo rechazamos, queremos los cuidados paliativos, no la eutanasia, que la forma de morir bien, de la buena muerte, es sobre todo con dos cosas. Por una, rodeada del cariño de los que quieren a esa persona. Y segunda, con fe. La fe y el amor de los que se quieren. Y eso es la mejor forma pues, de afrontar la muerte. Y para la fe, pues la celebración de la unción de enfermos es precioso también. Estábamos 5 personas cuando él murió. Estábamos en su habitación, que murió en casa, porque él quería morir en casa, la familia quería. Estábamos en su habitación, sentados en su cama, con él, hablando con él, incluso contando algún chiste. Pues sí. Él los oía, ya no nos hablaba mucho, pero él los oía. Y se fue así con esa paz, esa tranquilidad, de Qué decir, bonito. se fue. Pues yo también quiero morirme así. Yo también Yo quiero también. Y morirme nos así. quedamos, las 5 personas que estábamos allí, nos miramos unos a otros y dijimos todos, ya se fue. Y Pues no mira, volverá más. le No puedes dar volverá gracias a más. Dios porque muchas veces no porque no quieras, sino porque la salud y el estado pues no lo permite, ¿no? Cuando están en demencia. Yo, por ejemplo, pues el año pasado yo estuve cuidando mucho de mi madre. Estuvo 8 años enferma con una demencia que cada vez iba pues a peor. Un año estuve pues con cuidados paliativos, con oxígeno, con suero. Don Luis venía Sí. repetidamente a la unción de enfermos, una vez, otra y otra. Y oye, pues qué bonito lo que cuentas, porque mi madre, la pobre, pues, pues no pudo hacer eso. Estuvo, es verdad que no sufrió, pero claro, ella estuvo un año prácticamente, no podía hablar. Pero qué bonito cuando mueres así, pues consciente y dándote cuenta y pudiendo hablar incluso y despedirte, eso es muy bonito. De todas maneras, María José, tu madre también murió rodeada del cariño de su familia. Eso sí, Y bueno, que ya a lo mejor había perdido un poco de conciencia, eso sí, pero sí rodeada de ese cariño eso y también con los sacramentos, sí, 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 murió muy cristianamente eso también, eso lo notan que ya lo ellos. era. Claro, ya están tranquilos. Yo creo que los enfermos saben exactamente, por muy mal que estén, pues cuando están rodeados, cuando mueren con tranquilidad, cuando hay paz en la casa. Mi madre también murió en la casa, gracias a Una, Dios. una pregunta. Sí. ¿Los enfermos pueden programar cuando quieren morir? O sea, dentro del plazo de que tienen para fallecer, pueden programarlo porque hasta que no llegó el último de mis sobrinos, que estaba en Zaragoza, mi madre no falleció. Nos reunió ahí Bueno, todos allí. a veces hay un deseo grande del enfermo de despedirse y de estar con sus familiares que le hace un poco prolongar la vida y yo creo que es algo de tipo psicológico también. Yo he conocido algún caso, ¿no? Que parecía que estaba como esperando para despedirse de alguna persona y luego ya como que ya se dejó ir a la muerte con más facilidad. Bueno, puede ser que en algún caso esto se pueda dar. Eso es que pasó en 24 horas. Mi madre tuvo el ictus y, claro, nos reunimos todos, en fin, los preparativos, la movilizamos a media humanidad para que la socorrieran
y cuando estaba ya, nos dieron ya las últimas esperanzas y hasta que no llegó mi sobrino, "Ay, ahora viene Frank, que viene de Zaragoza, está a punto de venir, vale, cuando ya hasta que no llegó ya poco a poco, no fue ya definitivamente, pero sí dio tiempo a que la viera, la vimos todos, la besamos, y se fue. A veces puede pasar eso, hay como un deseo de despedirse, y cuando ya una dice, bueno, ya he cumplido ya mi misión, ya una como que se deja ir. Yo lo veo así, pero es verdad que se dan casos de este tipo, yo lo he visto, incluso también para recibir la unción de enfermos. Me he encontrado algunos casos que había un deseo muy grande de morir cristianamente y recibiendo la unción, y la persona ha estado ahí como esperando a recibir los sacramentos y luego ya pues me acuerdo de algún caso en concreto que llegué yo de dar la unción de enfermos y llegué a casa y me llamaron, mira, acaba de fallecer, ahora mismo. Es un misterio ese de la vida y de la muerte, pero el corazón humano también a veces desea cosas y nos mantiene con vida hasta ese momento. Claro, de Bueno, hecho, psicológicamente, mi hermana siempre dice la mejoría de la muerte, ¿no? Que parece ser que los últimos instantes de vida que tengas, parece que la gente como que revive pues como para poder a despedirse saludar. y saludar y estar. Eso yo lo he vivido también, sí. La Ay, demencia, la Jesucristo demencia, no se despidió de los apóstoles, pues los nuestros se despiden de nosotros. Sí, ah, si da tiempo también es bonito, ¿no? Del poder decir una palabra a cada uno, poderse despedir. Si da tiempo, a veces no da tiempo. en el caso de la demencia también es un misterio, Sí. porque mi madre tenía demencia y claro, se le fue agravando. Yo pedí al sacerdote que viniese a casa a darle la Eucaristía. Y claro, el sacerdote, con muy buena lógica, le preguntó, Cándida, le enseña la Sagrada Hostia y le pregunta, Cándida, ¿tú sabes qué es esto? Mi madre estuvo unos momentos en silencio y le dijo, es Dios. Bueno, Es decir, que hay mucho misterio en nuestra mente con cosas que nosotros creo que no llegamos a comprender hasta que no llegamos a la presencia de Dios y que bueno, pues tenemos que tener la trayectoria de fe de que Dios se muestre a los enfermos y ayudarlos en eso, ¿no? yo estoy convencido de eso, que además la persona que ha vivido la fe, esa fe la tiene ahí en el corazón, incluso aunque tenga A mí me demencia. pasó una cosa muy curiosa. Sí. O algún trastorno también, incluso psiquiátrico. Yo me he encontrado con gente pues, que está en una situación por de bastante demencia o con Alzheimer o algunas cosas de estas así, y ponerme a rezar con esa persona y rezar ya bien el Padre Nuestro, porque de eso sí que se acordaba, incluso de algunas oraciones que había aprendido pues, de más joven. Yo me acuerdo de una tía mía que le di yo la unción, pero estuvo pues también un tiempo también con la cabeza pues también en demencia, pero solo tenía que empezar una oración, por ejemplo, incluso oraciones largas, como ese poema de los pajaritos de San Antonio, y es que empezabas y te lo decía entero y era incapaz luego de conocer a sus nietos. O sea que es verdad lo que decís, que la mente humana es un misterio y que incluso en situación de demencia o en situación pues, psiquiátrica complicada, Dios está también ahí en el corazón y en el alma de esa persona. Dios lo Yo te- puede a, todo. Yo a quería mí me- preguntar, vamos a ver, Sí, el término esta emoción está en desuso Sí. por el bien, pero está en desuso también el término de viático, porque yo ahora no oigo para nada el a ver, ¿qué es concepto el de viático? viático, Es que o sigue sí, en vigor. sigue en vigor. Lo que pasa es que el viático era una forma de llevar la comunión cuando uno estaba ya muy mal. Incluso en los pueblos, todo esto antes del concilio, iba Mm, el sacerdote, iba un monaguillo con una campanilla, Sí, eso. como ujú. dando un toque pues, del viático. Y era también como un aviso ya de que iba a ser la última comunión, que entonces eso un poco sí que se ha perdido. Pues el viático, de hecho, es cuando ya recibes la última comunión, que uno lo puede recibir, pero antes se hacía de otra forma, un poquito, si queréis, con más signos externos. Y eso quizá ahora Ujú, ya sí que se ha perdido. ya.
porque parece que ir el sacerdote con la campanilla por el pueblo, tocando que va a dar el viático a una persona, pues eso A ya mí me suena chino, eso. Pero el ¿no? viático, eso es la última la comunión. última O comunión. sea, no tiene nada que ver con la unción de Lo que enfermos. pasa es que antes había un rito del viático que tenía unas oraciones, incluso el sacerdote iba rezando por la calle. Yo no lo he visto tampoco, porque aunque ya voy siendo viejo, soy de después del concilio también. A mí me pasó una cosa muy curiosa cuando se fueron mis padres. No lloré, yo me noté una sensación de interior de alegría, como Mm, que iban a haber cambios, ¿vale? Y que, a ver, yo siempre he pensado que mis padres o los que conozco gente que se va son buena gente, no han sido malos porque no se van a salvar, ¿no? hombre, claro. Entonces yo me lo imaginaba y tenía una sensación de emocionante así de cambio, Sí, de sí. cambio para mejor, para nosotros y supongo que para ellos también, Para porque no, ellos y para nosotros también, porque nuestros seres queridos viven. Entonces, bueno, pues de alguna manera nos protegen también desde allí donde estén. Y bueno, pues cuando muere un ser querido tenemos que verlo también desde la fe, dando es que gracias a Dios por la vida de esa persona. Y yo siempre le digo a la gente y acordándose de todo lo bueno que nos han enseñado, que nuestros mayores nos han enseñado muchas cosas buenas. Y luego, sí, pues pero el mejor homenaje a ellos es seguir queriéndonos los que estamos en la familia, en la comunidad cristiana. es que Efectivamente. es que a mí me recuerda, a ver, en una ocasión fue tal la emoción que yo tenía, oye, vosotros, los ciegos, mi hermana, solo fuimos un hermano mío pequeño y yo los que creo que no lloramos. Y mi hermana me preguntó, oye, ¿los ciegos lloráis? Digo, Anda. hombre, pues, cómo no vamos a llorar? Es que vosotros tú no soltaste lágrimas. Digo, hombre, no, pero se llora por dentro, ¿no? Es que no te vi lagrimear pues mira, no sé, yo Cada persona Luego es cada distinta. persona expresa el dolor de una es forma distinta. no, desde luego. Hay gente que necesita pues las lágrimas, otros necesitan decir algo y a veces pues de una forma pública y otros a veces pues no, lo llevan por dentro. A veces también el llevarlo mucho por dentro tiene también su inconveniente y es que luego al final eso sale cuando pasan los días también. O sea que es que la Sí, psicología humana tiene también sus formas de verse. No podemos meditar. Bueno, yo noté como si mis padres me visitaran después de fallecer, ¿no? Yo soñé varias veces con mis padres, me dieron una serie de instrucciones y, y hubo un momento en que me dijeron, bueno, ya está hasta el fin, ya nos veremos más adelante, ya no visitaremos más. Bueno, pues has tenido una buena experiencia también, porque esperamos un día reencontrarnos por también supuesto que Sí, con sí. sí, los difuntos. habrá reencuentro, pero ha habido momentos en que dice, bueno, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer por ti, ya Y lo como más Jesús. bonito, claro, lo más bonito es cuando en una familia se ha cuidado al enfermo, se ha estado con él, se ha Una acompañado. cuidable te deja eso. Eso te deja mucha paz también a la familia. Eso deja mucha paz y además cuando están enfermos, muy enfermos, pues ya dices, Dios mío, pues sí, si te lo has llevado para que descanse. O sea, Si se vive de la fe también y vivirlo para el que cuida al enfermo, pues le da paz también. sí, sí, da paz porque lo pasan muy mal cuando están tan enfermos y sufren y ya ves que pues dices, Señor, pues ya está contigo, ya está descansando. Y es verdad, pero claro, fijaos qué diferencia al tener fe y vivirlos desde la fe, esto que, que no sé, que yo creo que tenemos que dar gracias a Dios por ello y por el privilegio que tenemos, ¿no? Yo, De Yo perdón, quisiera vivirlo. hacer una pregunta. yo, Sí, 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 perdón. ¿Qué se le puede, en qué forma o qué se le puede decir a un ateo que está terminal, porque por ejemplo es un caso de cáncer, y se niega a que le hables de Dios? Ahí tenemos que, lógicamente Dios respeta bueno, la individualidad de cada uno, pero ¿de qué forma, respetando esa individualidad, se le puede entrar de alguna forma a esa persona? Porque a ver, le han dado un mes de vida, es la última etapa de su vida
y el estar solo alrededor de ella, dices, pero no podemos hacer nada. Sí, yo en ese aspecto creo que por supuesto hay que respetar porque la fe no se impone, sino que se propone, pero hay dos cosas que podemos hacer. Una es la cercanía a esa persona, que él note que el que es cristiano quiere estar, quiere acompañar. Y luego, pues en algún momento también se puede decir algo sencillo, ¿no? Oye, pues mira, rezo por ti, te encomiendo, te pongo en manos de Dios. Cada uno lo tiene que ver según las circunstancias. Yo mi experiencia como sacerdote, como os digo, ya de 39 años de sacerdote, que he estado siempre muy en contacto con enfermos, es que en general hay muy pocas personas que en ese momento último de la muerte rechacen que se les hable de Dios, porque en el fondo todo ser humano tiene en su corazón un deseo de Dios y un deseo de dar un sentido a su vida y a su muerte. Entonces, incluso los que han sido más alejados, yo me he encontrado a veces con personas, pues que, bueno, os voy a contar una anécdota también, si me lo permitís, porque me han pasado muchas cosas en este sacramento. En otra parroquia que estuve antes de aquí de Villacañas, recuerdo que me llamaron para dar una unción de enfermos y era una persona que por motivos políticos pues no venía a la iglesia, estaba muy alejada y bueno, entonces yo recuerdo que fui a la casa, que me llamó su hija, él estaba ya muy mal, con una enfermedad ya terminal, y este hombre recibió la unción de enfermos y bueno, pues lo hizo con un sentido de fe y con un deseo de fe, que a mí me dejó sorprendido porque yo quizá no lo había visto nunca en misa. Recuerdo que cuando salimos le pregunté a su hija y le dije, bueno, me alegra mucho que tu padre haya pedido la unción de enfermos también, porque yo no me lo esperaba, francamente. Y me dijo, él tenía fe, también la tenía un poco a su manera, porque por motivos políticos, por después de la guerra, pues él se alejó de la fe y bueno, pues tantas cosas que pasan. Pero él tenía fe y me contó una anécdota, me dijo, pues en los años 70 estábamos pasando unas ciertas calamidades y entonces fuimos a Toledo, es un pueblo cercano a Toledo, y compramos un recibo de lotería. Y cuando llegamos al pueblo, nuestro padre nos dijo, venga, id tu madre y tú ahí a la ermita del Cristo y rezad para que nos toque la lotería. Y recuerdo que ellas fueron, ¿no? Y me dijo ella, que le dijo a su padre, mira, padre, ¿y cómo nos dices eso si tú no vas a misa? Dice, no, si yo no voy a ir, vais a ir vosotras. Pero si tú no sabemos si crees o no crees. Y me dijo ella que su padre le había dicho, yo no sé si creo mucho en Dios, pero Dios sí cree en mí. Claro, lo que le dijo este hombre a sus hijos, Dios sí cree en mí. Dice, pero y luego fue más sorprendente porque luego me dijo, y es que efectivamente nos tocó la lotería. Entonces fueron unas 15 o 20 mil pesetas que nos sacaron del apuro. Pero me gustó esa frase. No sé si yo creo mucho en Dios, pero Dios sí cree en mí. Y este hombre, que era un hombre, pues que pues ya os digo, por motivos políticos, había sido miembro del Partido Comunista de España y había sido pues, un hombre muy señalado también, pues murió como un cristiano. Por eso no debemos dar a nadie por imposible, pues porque todo ser humano tiene algo del corazón abierto a Dios. Yo que soy párroco de aquí de 10.000 habitantes y unos son más cercanos, otros menos, pero sé que todos los que viven aquí, como los que viven en cualquier parte del mundo, tienen algo de su corazón abierto a Dios, hasta el que parece que es más ateo. Esa es mi experiencia. Sí, Yo quiero hacer otra pregunta. Sí. Así como a los niños que sus padres no quieren bautizarles, no se les debe bautizar, porque bueno, el bautismo le puede dar un sacerdote como un seglar en algunos casos, ¿no? Mi pregunta es, cuando una persona mayor ya pues está demenciada, si se sabe que, bueno, que no tenía nada, que no quería, no tenía fe, que no practicaba, que tal, ¿se le debe dar la unción si lo pide una persona de la familia? Pues yo te diría que sí. Sobre todo, claro, si está bautizada, es un sacramento para Claro, los bautizados. Si está bautizado, aunque no haya practicado mucho,
pues hay que darle la unción también, sobre todo si lo piden sus familiares y él no se opone, porque y a lo mejor él tampoco se hubiera opuesto si hubiera estado Conscientemente, claro. conscientemente. Entonces, yo siempre digo que hay que ir siempre a favor, siempre a favor. Cuando mi padre murió, a mí me quedó un resquemor tremendo porque él no practicaba y decía que y tenía como una aversión tremenda a los sacerdotes. Y claro, yo pensaba, digo, pero a ver, yo le había llamado al sacerdote para que le diese la unción de enfermos, pero yo me quedé con esa amargura. Pero luego, pasando y recapacitando, me di cuenta de cosas. Es decir, mi padre no practicaba y no quería hablar en absoluto de ese tema, el tema religioso. Sin embargo, a mí me llevó de bien chiquitita a Fátima. Fuimos varias veces a Fátima, pero es que no solo eso, sino que llenó la casa de imágenes de la Virgen de Fátima, tanto la del pueblo como la de Madrid. Bueno, Y porque tu padre tenía fe, lo que pasa es que, bueno, pues teníais sus Practicaba. obstáculos, Claro. y es aunque no más, practicara, pero tenía su fe también. Claro. Eso me sin re- embargo, es más, no dejaba a mi madre ir a misa. Y Ostras. sin embargo, cuando iniciaba un negocio, él era empresario, siempre tenía la costumbre según hablaba con las personas, con los otros empresarios, decía, Dios mediante, Ujú. Ya. que Mira, a mí me Dios extrañaba se sirve de cualquier detalle de apertura del corazón a Él. Entonces, yo creo que a nosotros no nos toca juzgar a las personas, Claro. sino aprovechar el menor resquicio de fe, pues para animar, para acercar a Jesús. Así es. Y bueno, pues hay personas que han podido tener una experiencia mala con un sacerdote que les ha hecho alejarse, pero no por eso ya hay que rechazarlo, sino que puede haber un momento que se acerquen también al Señor. Yo en eso soy muy optimista como sacerdote, siempre digo, siempre hay que tener la puerta abierta porque Dios tiene siempre la puerta abierta para todos.